hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy el hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión. Muy bien, nos vamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro alabó a los funcionarios y a la Guardia Nacional por sus acciones durante las protestas de la oposición, y precisamente se sabe que han despedido 26 periodistas que están en contra de Nicolás Maduro. Provocaciones. El presidente de Venezuela respaldó las actividades de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas antigubernamentales, sobre todo contra las llamadas guarimbas realizadas en febrero último, que dejaron más de 40 muertos. Se movió para resguardar la paz de la República, haciendo oídos sordos de insultos, provocaciones, vejámenes, ataques preparados desde los laboratorios de guerra psicológica. Maduro Moros, que encabezó la ceremonia por el aniversario 77 de la Guardia Bolivariana, anunció la compra de 300 equipos especiales para la policía antidisturbios, materiales que servirán para reprimir nuevas emboscadas de grupos contrarios al régimen. En tanto, los partidos de la oposición del país, como Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, rechazaron el posible aumento al precio de la gasolina, luego que la semana pasada el presidente convocara un diálogo para incrementar el precio del combustible más barato del mundo. Ambos partidos destacaron que esta iniciativa demuestra las dificultades que tiene el gobierno para afrontar problemas fiscales y la caída de la economía nacional. Asimismo, sugirieron se suspenda la entrega de recursos a países al exterior antes de ejecutar esta medida. Ante las críticas a Nicolás Maduro, se suscita la polémica por el despido de 26 articulistas del diario El Universal en Caracas, en su mayoría opositores, que fueron censurados por no obedecer el código ético y el manual de estilo del medio. En julio pasado, el diario El Universal fue vendido al grupo español Epalisticia, aunque hasta la fecha se desconocen los nombres de los socios de este consorcio europeo y el precio por el que se realizó la compra, pese a que los nuevos dueños confirmaron que no cambiarían su línea editorial. Este fin de semana sorprendió la abrupta salida de periodistas, el primero por negarse a firmar un artículo que ensalzaba al régimen chavista y el segundo por firmar una caricatura que se mofaba del reciente encuentro entre Nicolás Maduro y su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Muy bien, el pasado mes de julio, hace un mes, el diario fue vendido a un grupo español y pues al parecer han cambiado su posición ideológica. Ahora es a favor del gobierno y antes eran los muy críticos, ¿no? Si vemos en este informe vemos con claridad cuál es la estrategia del gobierno de Maduro de cara a lo que va a hacer pues el próximo año. Por un lado tenemos una política clara de presionar, de coaccionar por medio de la ausencia de papel y de dólares a los medios de comunicación. Coacción y presión que de alguna manera posibilita que grupos extranjeros alineados a el gobierno de Maduro puedan comprarlos y con eso cambiar la línea editorial, que es lo que viene pasando en Globovisión y ahora en El Universal. Entonces hay claramente, bueno, de alguna manera ya no estamos en los tiempos como en los 70 en el caso peruano, donde el gobierno pues tomaba el periódico. Ahora hay mecanismos más sutiles. Fujimori pues no los compraba, los corrompía, y en el gobierno actual pues de Maduro no los corrompe, sino grupos afines los compran, ¿no? O le quitas el papel. Utilizando, claro, presionándolos con mecanismos como quitarle el papel. Claro. Esa es parte de la estrategia. La otra estrategia la vemos en este apoyo a la Guardia Nacional, ¿no? Si bien ese apoyo a la Guardia Nacional divide al país aún más de lo que ya está, es claro que el gobierno de Maduro es un gobierno débil, que necesita tener a las Fuerzas Armadas y a la policial alineada, lo cual pues implica que Maduro tenga que pues favorecerlas y aplaudirlas.
Y por otro lado, el tema de la gasolina también me parece estratégico, porque si bien yo no creo que haya un gran aumento, porque es impopular, Maduro requiere recursos, pero él sabe, Maduro, que es un tema muy sensible para la oposición, porque la oposición lo primero que ha dicho, estamos en contra del aumento de la gasolina, y obviamente el oficialismo le dice, pues si ustedes quieren hacer eso, aumentar el precio de la gasolina si entran al gobierno. Así que yo creo que pone a la oposición en una encrucijada muy importante frente a un tema que era parte de su agenda y no la agenda de oficialista. Muy bien, ahora nos vamos a Argentina. El gobierno ha pedido investigar a los fondos buitre por fraude y el mediador Daniel Pollack por imparcial. Luego de que la negociación planteada en una corte de Estados Unidos con los acreedores argentinos fracasaron como último recurso, el gobierno del país sudamericano pedirá investigar a los fondos buitre por delito financiero en el uso de información privilegiada. Así lo anunció durante su rueda de prensa el jefe de gabinete argentino Jorge Capitanich. Esta decisión se debe a que los acreedores de los fondos buitre obtuvieron una decisión favorable en los tribunales estadounidenses a su petición de cobrar deuda en espera desde 2011. Asimismo, este periodo de investigación incluyó una solicitud formal para cambiar al mediador en la disputa, Daniel Pollack, debido a su carácter parcial a lo largo del proceso. El Estado Nacional propiciará, en virtud de que no es apelable la decisión del juez, pero sí notificará formalmente su disconformidad con la actuación del mediador Daniel Pollack, como así también la continuidad en el ejercicio de su cargo, por manifiesta parcialidad y porque en definitiva no promueve ningún tipo de medidas que coadyuven a un mecanismo de mediación razonable y equitativa y parcial. Asimismo, el jefe de gabinete argentino consideró que quedan instancias que deben analizarse en cuanto a las acciones legales que se podrían tomar contra el juez neoyorquino Tomás Griesa. En este sentido, sugirió que los tenedores de bonos que aceptaron la reestructuración de su deuda podrían promover alguna vía judicial. Muy bien, vamos a hablar del tema de los fondos buitre. ¿Cómo ves tú esa demanda y cómo se está dando? Sí, lo que porque estamos también en Argentina. Además, sí, lo que estamos viendo ahora es la etapa posterior al default, ¿no? Aunque el gobierno argentino diga que no hay default, desde el momento que no se le pudo pagar a los acreedores, pues entramos en una situación media extraña donde Argentina no puede pagar a pesar de que ya ha pagado, pero cuya plata está congelada. Así es. Entonces, ya estamos en la parte siguiente, y es ¿qué va a hacer el Estado argentino? Y creo que acá hay dos estrategias. Por un lado, la estrategia jurídica, que ha sido pues pedirle, por ejemplo, al juez que cambie al mediador, a lo que no ha podido lograrlo. El juez Griesa ha confirmado al mediador. Y por otro lado también he leído por ahí que quieren ir a la Corte Internacional de Justicia. No me queda muy claro bajo qué términos podrían ir. Y por otro lado el plan de la negociación, que estoy seguro que sigue negociando, es decir, el gobierno argentino sigue negociando con los fondos buitres. Y también hay negociaciones privadas, porque acordémonos que bancos privados argentinos también negocian con los fondos buitres para que ellos le compren la deuda de los fondos buitres y de ahí negociasen ellos con el Estado argentino. Así que hay negociaciones a muchos niveles, digamos. Yo creo que estamos en una etapa. ¿Y por qué esta etapa es importante? Porque para Argentina hay una fecha fundamental, que es fin de año. ¿Y por qué? Porque en fin de año vence la cláusula Rufo, justamente la cláusula que impedía que Argentina pueda pagarle a los fondos buitres más de lo que les pagaba al otro 92%, con lo cual llega a refinanciar la deuda. Para ellos era imposible. Es decir, cuando hablamos de refinanciación de deuda no estamos hablando de los paguen, se les paga y se les paga muy bien, pero obviamente a partir de un acuerdo entre partes no podía pagarles más. Ese era el mayor punto y que generaba la imposibilidad de un acuerdo entre los fondos buitres y el Estado argentino. Yo creo que Argentina está tratando de que pase este temporal para que ya el próximo año, a inicio de año, sin la cláusula Rufo, tenga mayores capacidades de negociación con los fondos buitres. ¿Realmente se ha visto algún efecto? Tú has estado justo en los días decisivos. ¿Realmente movió la economía argentina? Yo creo que no en el corto plazo o en el plazo inmediato, no ha habido grandes cambios. En verdad en Argentina ha habido muchos temores en las últimas semanas en torno a qué puede pasar. Claro. Yo creo que el Estado argentino ha hecho una campaña muy importante, tanto a nivel interno como internacional, para decir que esto no es un default, llámenle cualquier otra cosa, pero no es un default. Claro. Pero digamos, no ha habido una afectación en el corto plazo. Yo creo que la afectación puede ser en el largo plazo. ¿Por qué? Porque todos temen de que esto lleve a que los países, ese 92% acreedores que no han recibido su plata, puedan demandar que levanten los seguros, que comiencen a creer que el Estado argentino adquiera obligaciones mucho mayores de producto de un default. Todavía no sucede eso, no sucede. Todavía no se ha activado eso, todavía estamos en una etapa. Claro, esto no puede continuar para siempre y el gobierno argentino lo sabe.
Entonces yo creo que no cuenta tampoco con mucho tiempo antes de que los acreedores digan, bueno, pues implementamos los mecanismos jurídicos o judiciales que tenemos y que no van a beneficiar a Argentina y por ende a la economía argentina. Muy bien, y siguiendo con la región nos vamos a Colombia. Las víctimas de la FARC se han reunido en Cali y han pedido a Naciones Unidas la realización de un foro alternativo para así detener la ola de violencia. Víctimas de la FARC exigieron a la ONU que instaure y financie un foro alternativo a los que el organismo desarrolló junto a la Universidad Nacional a petición de los negociadores de esa guerrilla y el gobierno colombiano en La Habana. El descontento de grupos de víctimas de las FARC se hizo patente desde el primer día del Foro Nacional de Víctimas que se desarrolla desde el domingo en la ciudad colombiana de Cali, presentado como concluyente para aglutinar las propuestas unificadas de todas las víctimas del conflicto, que se enviarán a Cuba este mes. Además, se realizan a petición de la Mesa de Negociaciones de La Habana, que es quien impone las directrices, por lo que no puede tomar decisiones en solitario. Este grupo de víctimas aseguró además que de no conseguir apoyo de Naciones Unidas, organizarían por su cuenta el evento o tratarían de conseguir el respaldo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dependiente del gobierno colombiano. Las peticiones finales que se obtengan del evento se enviarán a la Mesa de Negociación de Paz que se desarrolla desde noviembre del 2012 en Cuba, donde está a punto de abordarse el tema de reparación a las víctimas producida durante más de 50 años de violencia en Colombia. Y todo el mundo murió, ¿cierto? Muy bien, vamos a contarles también que en Colombia hay una encuesta hecha que revela que el 61% de los colombianos no creen en la buena voluntad de la guerrilla en torno a las conversaciones de paz. Es un distinto lo que pasaba en campaña y ahora luego que ya se conoce quién es el presidente. No, yo creo que esas encuestas me parece que no deben haber cambiado mucho en los últimos años y es producto de que en la sociedad colombiana hay una pues desconfianza muy grande con respecto al papel de este tipo de organizaciones pues de terroristas, ¿no? Acordémonos que la FARC ya tiene antecedentes de negociaciones fallidas en donde más bien se vieron beneficiadas, como las del Caguán a finales de los 90, así que yo creo que la desconfianza es natural, no creo que haya mucha gente que confíe en esta organización. Ahora, lo interesante de estos últimos días en Colombia es que estamos entrando, por un lado, a una etapa de la negociación muy sensible, que es la etapa final de la negociación, en donde vamos a tener que hablar de las víctimas y también de la forma de reparación de las víctimas, es decir, qué vamos a hacer con las FARC que han cometido atentados contra las víctimas. Eso por un lado, en la negociación. Por otro lado, en el plano ya más de la sociedad, hemos visto una ofensiva importante de la FARC en esos últimos días, es decir, esta tregua electoral pues ya acabó, y ahora entra una ofensiva que básicamente ataca al sector energético, dejando a muchos poblados sin luz, lo cual afecta mucho la economía y la vida. Entonces, el presidente Santos ha llamado una ofensiva contra la FARC. Entonces, es un momento muy extraño, se negocia temas muy sensibles, pero al mismo tiempo hay una ofensiva y un enfrentamiento muy importante entre la FARC y el Estado colombiano. Y en el medio, la población. Y la población, ¿qué hace? Quejándose que quiere participar mucho más de esta etapa final, tanto en las negociaciones como en un contexto en donde la FARC, pues, parecen que siguen atentando, desconociendo que existe una posibilidad de paz real con el Estado colombiano. Muy bien, y ahora les contamos que ha sido detenido en la Ciudad de México José Iván Chao Yare, líder del Cártel del Golfo. Las autoridades de la Ciudad de México capturaron a un sospechoso de ser uno de los principales líderes del Cártel del Golfo. José Iván Chao Yare, conocido en el mundo del narcotráfico con el alias de Guasón, fue detenido en un hotel de la capital. Según las autoridades, el presunto delincuente de 42 años encabezaba una organización delincuencial con influencia en los municipios de Tampico, Altamira y Ciudad Madero. El presunto líder del Cártel del Golfo, quien además es considerado el principal generador de la violencia de la región sur de Tamaulipas, derivado de la lucha entre grupos delictivos por el control de la zona, sería responsable de delitos como la trata de personas, la extorsión y el robo de petróleo en la norteña ciudad mexicana de Tampico. Él fue puesto a disposición de la Subprocuraduría especializada en investigación de la delincuencia organizada de México. Este es un claro ejemplo de cómo en los últimos años el poder del Cártel del Golfo se ha ido desvaneciendo, ya sea por la captura de sus líderes o por la batalla que enfrenta con el sanguinario Cártel de los Zetas. Bien, y les contamos que el contratista norteamericano Alan Gross, quien cumple una condena de 15 años en Cuba, se despidió de sus familiares en una carta en la que expresa que ha perdido las ganas de vivir. El estadounidense de origen judío de 65 años fue detenido hace 4 en La Habana cuando trabajaba en secreto configurando accesos a Internet desde la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
internacional. El abogado de Gras explicó que su cliente no soporta estar en prisión. A esto se le suma que tiene dolores en la cadera, la pérdida de la visión de un ojo y también el